Hola, bienvenidos de nuevo, soy el doctor Carlos Waldo, soy médico internista y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. El día de hoy toca subir un video acerca de un tema médico que está dirigido más que nada al personal de salud, a médicos en formación, médicos de atención en primer nivel, algún residente o médicos especialistas que estén interesados en el tema. Obviamente el tema que voy a tocar hoy es meramente un tema cardiológico, no soy cardiólogo, no soy experto en el tema, pero hice una revisión que me gustaría compartirla con ustedes y la revisión que hice es acerca de esta enfermedad, cardiomiopatía hipertrófica, previniendo la muerte súbita. A manera de introducción, la cardiomiopatía hipertrófica es una enfermedad compleja que la mayoría de las personas que portan la mutación, porque es debida a una mutación genética, que más adelante voy a hablar un poquito y extenderme un poquito más al respecto, casi nunca se van a ver afectados, no van a tener síntomas en el transcurso de su vida o no van a tener ningún tipo de problemas por esta enfermedad. Sin embargo, algunos pacientes van a presentar síntomas y problemas a edades tempranas y en pocos casos, pero trágicos, pueden llegar a provocar muerte repentina o muerte súbita, sobre todo en aquellas personas que compiten o que realizan algún tipo de deporte. Y hay una gama tan amplia de expresiones fenotípicas que una terapia por lo general no sirve para todos los pacientes. Por eso la necesidad de hacer el diagnóstico oportuno para una prevención oportuna. ¿Qué tan prevalente es? ¿Qué tanto va a estar afectada la población en nuestro medio? Aunque estudios epidemiológicos anteriores habían estimado una prevalencia de 1 en 500, es decir, un 0.2% de la población general, y si ustedes se meten a leer algunos artículos o se meten a algunas otras pláticas, van a hablarles sobre esta cifra, 1 en 500 o 0.2%. Sin embargo, con las nuevas pruebas genéticas, las pruebas cardíacas, sobre todo de imagen como la resonancia magnética, hoy en día nos muestran que es mucho más prevalente. Es uno de cada 200 que nos da un 0.5% de todas las personas en general pueden verse afectadas. Y su prevalencia es significativamente en todas las etnias y en todas las razas. Entonces, la verdad es que el en los estudios previos, sobre todo la estimación inicial de la prevalencia, se había basado en un estudio que se llama el estudio CARDIA, Coronary Artery Risk Development in Young Adults, que se basó en la identificación ecocardiográfica de estos pacientes. Sin embargo, como les estaba comentando, los avances en los estudios de imagen como la resonancia magnética, que puede identificar a pacientes que en el ecocardiograma son negativos o eh, lo que se sabe a nivel genético sobre la prevalencia en los familiares, se encontraron que la prevalencia es mucho más alta de lo que se pensaba y que es mucho más de 1/500 y nos están estadificando ya 1 en 200 o 0.5% de la población. O sea, la estimación es mucho más alta gracias a nuevos estos estudios genéticos, a nuevos estudios de imagen y podemos ver que es una enfermedad un poco más prevalente de lo que se pensaba. Las mutaciones en genes sarcoméricos cardíacos. Esa es la principal afección que van a tener este tipo de pacientes. Va a ser una alteración genética que va a afectar estas proteínas. Es mucho más compleja de lo que se pensaba originalmente. Ahora se sabe que hay más de 1.400 mutaciones en 11 genes diferentes que están asociadas con esta enfermedad. La mayoría de estas mutaciones, hay que decirlo, son autosómicas dominantes. Las diferencias genéticas dentro de la miocardiopatía hipertrófica dan como resultado diversos grados de hipertrofia ventricular izquierda. Cualquier segmento del ventrículo izquierdo puede verse afectado, aunque la miocardiopatía hipertrófica es clásicamente asimétrica y afecta principalmente al tabique. Hay algunas variantes de la enfermedad, como por ejemplo aquellas que tienen una afección en el vértice del corazón. Estas son algunas imágenes que les quiero presentar, sobre todo de las presentaciones clásicas de esta enfermedad. Como podemos ver en la figura A, la que dice A es un ecocardiograma con una vista apical de las 4 cámaras, en donde podemos ver cómo está la hipertrofia septal, que es la que está señalada con la flecha en rojo. En la imagen B podemos ver una resonancia magnética cardíaca del tracto de salida del ventrículo izquierdo y también se muestra la hipertrofia septal, que también está señalada con la flecha en rojo. Esta es otra imagen de un ecocardiograma Doppler de onda continua a través del tracto de salida del ventrículo izquierdo y podemos ver un gradiente de 70 milímetros de mercurio compatible con obstrucción. Ahorita vamos a hablar más sobre los diagnósticos y los criterios diagnósticos en estos pacientes y cuáles van a ser los hallazgos que vamos a encontrar en los pacientes con esta enfermedad específicamente, tanto en el electrocardiograma, en el ecocardiograma y en la resonancia magnética.
En el electrocardiograma, estos son los cambios que podemos encontrar en este tipo de pacientes con hipertrofia del ventricular izquierda en el tabique. Podemos ver signos de hipertrofia ventricular izquierda según los criterios de Sokolov, con una profundidad de onda S en B1, que como podemos ver en la flecha, y la altura de la onda R en B5, y ambos nos da en este electrocardiograma en específico 35 milímetros, lo que nos orienta hacia una hipertrofia ventricular izquierda. Y hay algunas otras variantes que les había comentado que nos pueden afectar, sobre todo el vértice del corazón. Y esas son algunas imágenes que podemos encontrar en esta variante y en estos pacientes. Por ejemplo, en la figura A vemos igual un ecocardiograma con vista apical de las 4 cámaras y podemos ver una hipertrofia apical que está señalada por las flechas. Mientras que en la imagen B es una resonancia magnética cardíaca vista de las 4 cámaras y también muestra una hipertrofia apical que podemos verla señalada por las flechas rojas, y algo que es común encontrar en este tipo de pacientes con hipertrofia apical, un aneurisma apical que está señalado con la flecha azul. El electrocardiograma en estos pacientes va a mostrar inversiones de la onda T gigantes en las derivaciones precordiales izquierdas, características de la miocardiopatía hipertrófica apical, como podemos ver en las flechas. Podemos ver B4, B5 y B6. Las ondas T bastante grandes, invertidas, que va a ser un hallazgo común en este tipo de pacientes. Pero ¿cuál va a ser el principal? O sea, ya sabemos que hay una hipertrofia entonces del ventrículo izquierdo, sobre todo del tabique, y cuál va a ser la fisiopatología de esta enfermedad. Se cree que la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo es el proceso fisiopatológico fundamental de esta enfermedad. Hay otras anomalías que también puede presentar el paciente, pero la principal yo creo que va a ser esta, la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, y podemos encontrar también isquemia miocárdica, disfunción diastólica, que sobre todo están en relación con un estrechamiento de las arterias coronarias intramurales. El estudio histopatológico del músculo cardíaco en esta enfermedad va a demostrar un desorden de la arquitectura de los miocitos que van a estar hipertrofiados con patrones variables de fibrosis intersticial. Solo en la última década se han apreciado realmente la importancia de la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Me gustaría enseñarles de manera histopatológica cómo vamos a observar y las alteraciones en este tipo de pacientes. Este es un estudio normal, podemos ver un miocardio normal, vemos el orden y el tamaño de los miocitos que están normales, y esta es una imagen de un paciente con miocardiopatía hipertrófica. Es un aumento en microscopio y podemos ver la desorganización de las fibras miocárdicas. A diferencia de la imagen que tenemos en el lado izquierdo, podemos ver en estos pacientes el desorden de los miocardios. Es una alteración importante que vamos a ver a nivel histopatológico. Y a mayor aumento podemos ver que los miocitos cardíacos tienen una hipertrofia súper importante. Por cierto, están con tinción de hematoxilina eosina, y podemos ver el crecimiento de los miocitos a comparación de la imagen del lado izquierdo, que es un miocardio normal. Entonces, estos van a ser principalmente los hallazgos que podemos encontrar en una biopsia en este tipo de pacientes. Y pues el grado de obstrucción en esta enfermedad va a ser dinámico, es decir, no va a estar fijo, no va a ser una obstrucción fija como podemos encontrar en algunas otras enfermedades, como por ejemplo la estenosis aórtica o las membranas subvalvulares congénitas, en las que todo el tiempo va a estar la obstrucción. Este tipo de pacientes va a ser una obstrucción dinámica. Entonces, tanto algunas cuestiones como el ejercicio o algunos fármacos, que ahorita más adelante les voy a hablar sobre los fármacos que tenemos que tener cuidado en utilizar en este tipo de pacientes, pero por ejemplo la dobutamina y el ejercicio van a provocar que hay un aumento en la contractilidad cardíaca, y esto va a aumentar la obstrucción. Al igual que las maniobras o ciertos fármacos, como por ejemplo la maniobra de Valsalva o los nitratos, que van a reducir el llenado del ventrículo izquierdo, también pueden provocar alteraciones. Este es una imagen de lo que vamos a encontrar en los pacientes, cómo es esta obstrucción dinámica que va a presentar el paciente en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Podemos ver cómo está la hipertrofia septal, que es el área sombreada que podemos observar en la figura, y generalmente esta obstrucción se va a deber tanto a una combinación del movimiento anterior sistólico de la válvula mitral, es decir, la válvula mitral se va a desplazar hacia adelante junto con la hipertrofia septal que el paciente va a tener, va a obstruir el flujo de salida en el ventrículo izquierdo.
Como podemos ver en la imagen, obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo debido a hipertrofia del tabique ventricular, la cual es una obstrucción dinámica, ya que el flujo sanguíneo barre la válvula mitral hacia el tabique. Y esto va a ser la causa más común de los síntomas del paciente en esta enfermedad. Una fuente, una causa menos común de la obstrucción dinámica que pueden presentar estos pacientes son los músculos papilares. La hipertrofia de los músculos papilares puede provocar una obstrucción por parte de los propios músculos, lo que podemos encontrarlo o podemos verlo tanto en el ecocardiograma como en la resonancia magnética. Por ejemplo, en la figura que les estoy poniendo en la diapositiva, la figura A es igual un ecocardiograma de vista apical de 4 cámaras y muestra un músculo papilar bífido que produce una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo y que está y lo pueden observar con las flechas rojas. Mientras que en la imagen B es igual una resonancia magnética cardíaca vista del tracto de salida del ventrículo izquierdo que demuestra un músculo papilar bífido que podemos ver perfectamente cómo está señalada con las flechas y vemos cómo tiene dos porciones el músculo papilar. La característica en estos pacientes que van a tener alteraciones en el músculo papilar y es lo que va a provocar la obstrucción del tracto de salida, en estos pacientes no vamos a encontrar hipertrofia ventricular izquierda como en las otras causas más comunes. Entonces, el electrocardiograma que podemos observar es un electrocardiograma normal, sin alteraciones evidentes, sin hipertrofia del ventrículo izquierdo, sin hipertrofia apical, como en los electrocardiogramas que les había enseñado previamente. También podemos ver en este tipo de pacientes el Doppler de onda continua a través del tracto de salida del ventrículo izquierdo, un gradiente que se va a incrementar. En la figura del lado izquierdo encontramos un gradiente máximo de 99 milímetros de mercurio compatible con obstrucción y que va a aumentar con la maniobra de Valsalva hasta 119 milímetros de mercurio, que es algo que podemos encontrar también en este tipo de pacientes. Esta es la imagen de este tipo de pacientes. Como pueden ustedes observar, no se ve la hipertrofia del ventrículo del tabique, pero sí un desplazamiento del músculo papilar que va a obstruir el flujo, el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Entonces, este desplazamiento anteroapical o los músculos papilares que ya les había enseñado en el ecocardiograma y en la resonancia magnética, que son bífidos, pueden asociarse con esta obstrucción dinámica del ventrículo izquierdo sin que propiamente dicho haya un engrosamiento del tabique ventricular que ayude a la obstrucción. Entonces, en la imagen lo que podemos observar es una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo sin hipertrofia ventricular izquierda significativa. Los músculos papilares bífidos prominentes provocan un movimiento hacia adelante en la sístole y desplazan a la válvula mitral, lo que provoca obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo y la regurgitación mitral simultánea. Si lo hacemos en comparación con la otra fisiopatología, podemos ver cómo el músculo, la hipertrofia ventricular no se encuentra presente en esta variedad, pero sí el desplazamiento de los músculos papilares y la regurgitación mitral, lo que hace que se obstruya el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Entonces, la presentación más común va a ser la de la hipertrofia ventricular izquierda, que va a tener una obstrucción dinámica, sobre todo porque también desplaza la válvula mitral hacia adelante en la sístole, más la hipertrofia ventricular y el flujo sanguíneo va a verse obstruido y provocar las alteraciones que el paciente puede presentar en esta enfermedad. Pero ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico en estos pacientes? Existen, y es importante recalcarlo, existen dos guías actuales para el diagnóstico y manejo de la miocardiopatía hipertrófica, que son las guías norteamericanas, que son por la AJA y la ACC, y las guías europeas por la Sociedad de Cardiología Europea, y las pueden ver. Les recomiendo y los invito a que les den una checada a ambas guías. Difieren en algunas cuestiones de las que les voy a hablar un poquito más adelante, sobre todo en la estratificación del riesgo en estos pacientes para la prevención primaria, pero en general son muy comunes o son muy parecidas ambas. Entonces, el diagnóstico es meramente clínico, porque actualmente no existe ninguna prueba que podamos confirmarlo definitivamente. No hay un estándar de oro para el diagnóstico de esta enfermedad. Sin embargo, se define como una hipertrofia del ventrículo izquierdo sin cámaras ventriculares dilatadas que no pueden explicarse por otro estado patológico, con hipertrofia definida como un espesor de la pared de 15 milímetros o más en los adultos. Una hipertrofia no tan importante, que puede ser entre 13 a 14 mililitros, también puede ser diagnóstica cuando está presente en un familiar de un paciente con esta enfermedad o junto con una prueba genética positiva. Si el paciente tiene una prueba genética positiva y a pesar de que sea asintomático,
Si en el ecocardiograma encontramos un grosor entre 3 a 14 milímetros, también puede ser diagnóstico. Sin embargo, sí es importante, al no tener una prueba diagnóstica definitiva, un estándar de oro en esta enfermedad, sí es importante hablar sobre los diagnósticos diferenciales que esta enfermedad tenemos que realizar. Y el diagnóstico se resume pues prácticamente en la tabla que les estoy poniendo en la diapositiva. Tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con cardiomiopatía hipertensiva, con valvulopatías aórticas como estenosis aórtica, membranas supraórticas o subaórticas, con cardiomiopatías infiltrativas como por ejemplo amiloidosis, enfermedad de Fabry, enfermedad lisosomales como enfermedad de Danon, trastornos por almacenamiento de glucógeno como enfermedad de Pompe, hemocromatosis, corazón de atleta, que es la hipertrofia fisiológica en los deportistas, miocardiopatía no compactada, en fin. Al no tener, les vuelvo a repetir, una prueba diagnóstica definitiva, algunos pacientes pueden presentar síntomas sugerentes de miocardiopatía hipertrófica, pero necesitamos hacer el diagnóstico diferencial con todas estas enfermedades que les estoy poniendo en la tabla. Incluso si los pacientes albergan la misma variante genética, la presentación clínica puede diferir ampliamente entre cada paciente. Aunque la presentación más temida en estos pacientes es la muerte súbita cardíaca, particularmente en aquellos pacientes que practican deportes, en aquellos pacientes que son jóvenes, la mayoría de los pacientes no va a presentar ningún tipo de síntomas y se puede anticipar que van a tener una esperanza de vida pues, normal, igual a la de la población general. Sin embargo, la incidencia anual de muerte cardíaca súbita en todos los pacientes con esta enfermedad se estima en menos del 1%, pero está presente, ¿no? Entonces, la muerte cardíaca súbita en pacientes con esta enfermedad se debe con mayor frecuencia, sobre todo a taquiarritmias ventriculares y ocurre con mayor frecuencia en pacientes por debajo de los 35 años. Los pacientes con síntomas y los pacientes que sí presentan síntomas pueden presentar una gran variedad de síntomas, desde disnea de esfuerzo progresivo, dolor torácico o síncope, que pueden estar pues en relación con la fisiopatología que les comenté, que es la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, aunque también por la isquemia miocárdica, arritmias o insuficiencia cardíaca. Pero sobre todo, el principal problema va a ser la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Entonces, para definir que la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo se define como un gradiente máximo en reposo de 30 milímetros de mercurio o más, y esto afecta hasta un tercio de los pacientes con esta enfermedad. El otro tercio tiene un gradiente dinámico provocado de 30 milímetros de mercurio o más durante maniobra de Valsalva, algún ejercicio aeróbico o la provocación farmacológica con nitratos. Entonces, 30 milímetros de mercurio en un gradiente máximo de reposo o 30 milímetros de mercurio en aquellos pacientes con gradiente provocado. Y es importante identificar a estos pacientes en el momento del diagnóstico, sobre todo porque nos va a hablar sobre el pronóstico de este tipo de pacientes dependiendo del gradiente que presente. En cuanto a la exploración física, ¿qué vamos a encontrar en estos pacientes? Desafortunadamente, los hallazgos físicos en estos pacientes son inespecíficos. Pueden no ser notables, especialmente en pacientes que no tienen una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo en reposo. Cuando están presentes, los hallazgos pueden ser soplo sistólico, pulso carotídeo bífido, un cuarto ruido cardíaco y un precordio hiperdinámico. Es decir, pues nada específico, síntomas que se pueden presentar en muchas otras enfermedades cardiovasculares. Puede ser difícil distinguir el soplo de obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo en esta enfermedad de un soplo relacionado como por ejemplo de una estenosis aórtica mediante solamente la auscultación. Entonces, si esperamos encontrar datos específicos de la enfermedad solo por auscultación o por la exploración va a ser un poco complicado. Inclusive los cardiólogos más expertos es difícil que realicen el diagnóstico simple y sencillamente con una exploración física o con la auscultación. Lo que nos comentan es que el método clínico más sencillo quizá para distinguir el tipo de soplo que el paciente está presentando es con la realización de la maniobra de Valsalva. La presión hacia abajo crea una presión intratorácica positiva y limita el retorno venoso, disminuyendo así la presión de llenado dentro del corazón. Esto va a provocar que haya una menor separación entre la válvula mitral y el tabique ventricular en esta enfermedad, lo que aumenta la obstrucción y por tanto hace que el soplo sea más fuerte.
Lo contrario a lo que pasa con los pacientes que tienen, por ejemplo, una obstrucción fija debido, por ejemplo, a una valvulopatía como por estenosis aórtica, en el que el soplo disminuirá de intensidad debido al flujo reducido asociado con la precarga reducida al realizar la maniobra de Valsalva. Entonces, quizá nos pueda ayudar o orientar un poquito la maniobra del Valsalva al hacer una auscultación y encontrar un soplo que no sabemos distinguir si es por un problema valvular o por una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Quizá con la exploración con la maniobra de Valsalva nos puede ayudar un poco a distinguirlo. Los pacientes que tienen enfermedad o que estamos sospechando que tienen cardiomiopatía hipertrófica, tenemos que hacer desde las visitas iniciales pruebas de laboratorio, sobre todo para identificar los pacientes con fenocopias de esta enfermedad. Es decir, un grupo de enfermedades raras pero clínicamente importantes que causan hipertrofia patológica del ventrículo izquierdo que no se debe a defectos del gen sarcomérico. La identificación temprana de estas afecciones es fundamental, ya que su historia natural, tratamiento y pronóstico son significativamente diferentes. Es decir, existen diversas enfermedades que nos pueden provocar alteraciones del ventrículo izquierdo, esta hipertrofia ventricular izquierda, y no solamente nos la va a producir la cardiomiopatía hipertrófica, sino algunas otras enfermedades que van a asemejar esta misma fisiopatología y tenemos que descartarlos por medio de estudios de laboratorio genéticos. Estos son los genes causantes de la enfermedad, son los más comunes. En el lado izquierdo encontramos la proteína sarcomérica que se va a ver afectada. En el centro vamos a ver a qué gen está relacionado y por último la prevalencia que se presenta en este tipo de pacientes. Como pueden ver, las dos primeras son las más prevalentes, en el 15% ambos, y es la proteína C fijadora de miocina y la cadena pesada de beta-miocina. Por abajo, con menos prevalencia, vemos a la troponina T cardíaca y la alfa-tropomiosina. Y por ahí ya es un poco más raro la cadena ligera reguladora de miocina, cadena ligera esencial de miocina y troponina cardíaca ahí. Entonces, las principalmente afectadas son la proteína C fijadora de miocina y cadena pesada de beta-miocina, y esos son los genes afectados. De hecho, en un artículo de la ACC-AJA podemos ver aquí cómo está la distribución. En el 50% de los pacientes no encontraron mutación y el otro 50% que presentó mutación podemos encontrar el 15 y 15% de las proteínas que ya les comenté. Sin embargo, como les había dicho anteriormente, hay algunos genes no causantes de esta enfermedad, pero que sí van a provocar otras alteraciones que asemejan al problema de la miocardiopatía hipertrófica que también tenemos que tener en mente y que tenemos que descartar en caso de que no cuadren el diagnóstico para una miocardiopatía hipertrófica y quizá tengamos que pensar en ellas. Por ejemplo, en la amiloidosis, enfermedad de Danon, enfermedad de Fabry, enfermedad de Pompe, ataxia de Friedrich, que también son enfermedades raras, pero que tienen que entrar dentro del diagnóstico diferencial de nuestros pacientes. Y les pongo aquí cuáles son las proteínas no sarcoméricas que se van a ver afectadas, el gen y el tipo de herencia que van a tener estas enfermedades. Eh, el electrocardiograma, que generalmente es el primer estudio, el de cajón, por sobre todo por la facilidad de realización y que prácticamente le podemos hacer a todos los pacientes que tenemos en la consulta o en el servicio de urgencias, cuáles van a ser los hallazgos que vamos a encontrar. Van a ser varios, es común que encontremos alteraciones electrocardiográficas hasta en el 90% de los pacientes. ¿Cuáles van a ser estos hallazgos específicamente? Podemos encontrar hipertrofia del ventrículo izquierdo, como les presenté al principio de la plática, en aquellos pacientes con alteraciones clásicas de esta enfermedad, un patrón de pseudoinfarto con ondas Q en las derivaciones anterolaterales, como en aquellos pacientes que tienen hipertrofia apical, cambios de la repolarización con inversión de la onda T y segmentos ST horizontales o descendentes, y, como les había comentado, la apical que se observa principalmente en poblaciones asiáticas, ondas T gigantes por más de 10 milímetros, en las derivaciones anterolaterales que vamos a encontrar predominantemente en B4, B5 y B6. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que el electrocardiograma carece de especificidad para el diagnóstico definitivo y por lo tanto se deben realizar más pruebas diagnósticas. En particular, el grado de anomalías electrocardiográficas, aunque encontremos anomalías electrocardiográficas, se ha encontrado que no se correlacionan con la gravedad de la enfermedad o con el patrón de la hipertrofia que el paciente puede presentar en ese momento. Entonces, hasta ahorita tenemos que la exploración física nos puede orientar, sobre todo si podemos distinguir el soplo de un tracto de una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, si podemos encontrar en el electrocardiograma hipertrofia ventricular izquierda, ondas T negativas, prominentes, en fin. Son como parte
del compendio de hallazgos que vamos a encontrar en estos pacientes, pero ni uno ni otro nos va a dar el diagnóstico definitivo, sino que son complementos para llegar a un diagnóstico definitivo. Uno de los estudios que nos va a aportar muchos datos va a ser el ecocardiograma. El ecocardiograma transtorácico es la prueba de imagen inicial en pacientes con esta enfermedad o que sospechamos con esta enfermedad y nos va a permitir una evaluación cuantitativa y cualitativa rentable tanto de la morfología como de la función del ventrículo izquierdo. La hipertrofia del ventrículo izquierdo, como ya les había comentado en las diapositivas previas, se considera patológica si la pared es de 15 milímetros o más sin una causa conocida. Pero no solamente nos va a ayudar a ver la hipertrofia ventricular izquierda, sino que también nos va a permitir evaluar el volumen de la aurícula izquierda, su anatomía y la función de la válvula mitral, que también son parte dentro de la fisiopatología, como ya vimos, de la enfermedad. Hay algunas técnicas ecocardiográficas que nos pueden dar mucho mayor ayuda en este tipo de pacientes, que es el rastreo de manchas. Es una técnica ecocardiográfica más avanzada que mide la tensión. Su principal ventaja es la identificación temprana de anomalías en pacientes que estamos sospechando con esta enfermedad con genotipo positivo, es decir, que ya tiene una prueba genética positiva, pero un fenotipo negativo, es decir, que el paciente se encuentra asintomático sin signos clínicos. Y lo que podría permitir la modificación de la historia natural de la enfermedad. Podríamos estratificar este tipo de pacientes para darle una prevención primaria para que antes de que suceda cualquier tipo de problema. Y también nos puede ayudar a diferenciar entre hipertrofia fisiológica, que ya les había comentado, en aquellos pacientes que se les llama corazón de atleta, en la hipertensión y la miocardiopatía hipertrófica. Y la resonancia magnética, uno de los estudios que en la actualidad va a ayudar mucho, sobre todo al diagnóstico inicial del paciente junto con el ecocardiograma transtorácico y sobre todo es importante en aquellos pacientes que tienen hipertrofia apical que muchas veces no se puede diagnosticar con el ecocardiograma. Hasta el 10% de los pacientes que se realiza ecocardiograma transtorácico puede pasar por alto esta hipertrofia apical y en la resonancia magnética nos va a ayudar mucho para distinguir ese tipo de pacientes. Pero también va a mejorar la evaluación de la hipertrofia del ventrículo izquierdo y se ha demostrado que mejora la clasificación diagnóstica de esta enfermedad. Es la mejor manera para evaluar las anomalías del tejido miocárdico y el realce tardío con gadolinio para detectar fibrosis intersticial se puede utilizar para un pronóstico adicional. Sin embargo, las técnicas que se pueden utilizar para la resonancia magnética cardíaca en ocasiones pueden ser complicadas, por lo que se recomienda que debe realizarse la resonancia magnética en un centro experimentado que cuente con protocolos de imagen estandarizados, porque de lo contrario puede que nos den imágenes no del todo claras o no del todo o variables que no nos van a ayudar al diagnóstico. Entonces sí tiene que ser en un centro especializado que tengan protocolos bien establecidos para una resonancia magnética cardíaca. Ahora vamos a hablar sobre la estratificación, porque la estratificación es muy importante. ¿Cuáles son aquellos pacientes que van a tener mayor riesgo de presentar complicaciones? Y para ello podemos utilizar estas tres pruebas. Electrocardiograma de esfuerzo, ecocardiografía de esfuerzo por ejercicio y prueba de esfuerzo cardiopulmonar. Vamos a empezar con el electrocardiograma de esfuerzo. La prueba de esfuerzo con banda y electrocardiograma y monitorización hemodinámica, la verdad es que fue una de las primeras herramientas para la utilización del riesgo de esta enfermedad ya hace mucho tiempo. Aunque la presión arterial sistólica normalmente aumenta al menos 20 milímetros de mercurio con el ejercicio, hasta una cuarta parte de los pacientes con esta enfermedad van a tener una respuesta atenuada, es decir, va a ser la incapacidad de la presión arterial sistólica para aumentar al menos 20 milímetros de mercurio e inclusive pueden llegar a tener un efecto hipotensor, es decir, una disminución de la presión arterial sistólica hasta 20 milímetros de mercurio, ya sea de forma continua o después de un aumento inicial. Y los estudios iniciales han demostrado que los pacientes con esta enfermedad que tienen respuestas anormales en la presión arterial durante este estudio en específico tienen un mayor riesgo de muerte cardíaca súbita. Mientras que el ecocardiograma de esfuerzo por ejercicio, pues puede ser útil para evaluar aumentos provocados en el gradiente del tracto de salida del ventrículo izquierdo, que puede contribuir a los síntomas del paciente, incluso si el gradiente en reposo es normal.
Tenemos que hacer esta prueba, no nos podemos quedar en ocasiones solamente con el ecocardiograma en reposo, sino realizar un ecocardiograma de esfuerzo para ver si hay un cambio en el gradiente en este tipo de pacientes. Se prefiere la prueba de ejercicio a la estimulación farmacológica porque puede proporcionar una evaluación funcional de si los síntomas clínicos de un paciente determinado están realmente relacionados con los cambios hemodinámicos debido al ventrículo hipertrofiado o si se debe explorar mecanismos alternos. Y por último, las pruebas de esfuerzo cardiopulmonar. Pueden agregar fácilmente valor pronóstico con mediciones adicionales de la capacidad funcional. Generalmente este tipo de pacientes no pueden alcanzar un valor de ejercicio máximo previsto, como la tasa máxima de consumo de oxígeno, la eficiencia de la ventilación o el umbral anaeróbico, y tienen tasas más altas de morbilidad y mortalidad. Sin embargo, este tipo de pruebas de esfuerzo nos ayudan sobre todo en aquellos pacientes que sí logran las metas para su edad, le alcanzan más del 100%, por lo general están vistos que tienen tasas de evento baja, van a tener menos complicación de la enfermedad. Entonces, estas tres son de vital importancia. ¿Y qué papel tenemos con el electrocardiograma ambulatorio en este tipo de pacientes? De acuerdo a las guías actuales, se recomienda que la monitorización electrocardiográfica ambulatoria durante 24 a 48 horas es para todos los pacientes en el momento del diagnóstico, incluso si el paciente se encuentra asintomático. Cualquier evidencia de taquicardia ventricular no sostenida sugiere un riesgo sustancialmente mayor de muerte cardíaca súbita, y en pacientes sin síntomas o antecedentes de arritmia, las guías recomiendan que se haga este estudio por lo menos cada 1 a 2 años, pero también juega un papel importante en la estratificación y vigilancia de los pacientes con esta enfermedad. Entonces, existen dos modelos principales, que son el modelo que nos establece y que nos recomiendan las guías norteamericanas del ACC-AHA y el otro modelo de riesgo que nos establecen las guías europeas. Es bien sabido que todos aquellos pacientes que ya han presentado, que ya tienen el diagnóstico bien definido de esta enfermedad y que tienen antecedentes de arritmia ventricular o paro cardíaco, necesitan la implantación de un desfibrilador automático. Sí o sí necesitan la implantación de un desfibrilador automático. El problema está en aquellos pacientes para prevención primaria. En aquellos pacientes en prevención primaria, las dos guías o las dos posturas nos presentan diferentes factores de riesgo. Vamos a hablar primero del modelo norteamericano. Fue la primera herramienta de estratificación de riesgo y considera varios factores de riesgo. Es importante señalar que estos son para la prevención primaria. La prevención secundaria, les vuelvo a repetir, está bien establecida, tiene una clase 1 con nivel de evidencia A en aquellos pacientes con enfermedad ya bien establecida, con antecedentes de arritmias, paro cardíaco, deben tener el desfibrilador implantable. Sin embargo, en los pacientes para prevención primaria tienen un clase 2A nivel de evidencia C, es decir, una evidencia limitada si presentan los siguientes puntos. Historia familiar de muerte súbita, síncope inexplicable, grosor máximo de la pared del ventrículo izquierdo igual o mayor a 30 milímetros, aneurisma apical, disfunción sistólica del ventrículo izquierdo por debajo del 50%, o si el paciente tiene algún otro factor de riesgo o modificador para muerte súbita cardíaca, y cualquiera de las siguientes opciones: taquicardia ventricular no sostenida, respuesta normal de la presión arterial durante el ejercicio, es decir, disminución o falta de aumento de la presión arterial sistólica de igual o más a 20 milímetros de mercurio durante la prueba de esfuerzo. Estos son los criterios que utilizan las guías de la AJACC, o sea, las norteamericanas, para la implantación del desfibrilador automático con pacientes para prevención primaria. Sin embargo, lo que muchos autores comentan es que si este algoritmo fuera estrictamente seguido al pie de la letra, hasta el 60% de los pacientes con esta enfermedad serían candidatos para la implantación de un desfibrilador automático implantable. Debido a ese número tan elevado, se vino a desarrollar este modelo europeo, o nos lo vienen a proporcionar, que lo podemos encontrar en Internet, en las calculadoras que encontramos en Internet con mucha facilidad, como HCM Risk SCD, es decir, muerte cardíaca súbita. Y esta herramienta utiliza, este modelo nos lo presentaron en las guías de la Sociedad Europea del 2014, y es una calculadora web que va a tomar en cuenta 7 factores de riesgo clínico, que son los que ponen en la siguiente diapositiva: historia familiar de muerte súbita, síncope inexplicable, grosor máximo de la pared del ventrículo izquierdo, taquicardia ventricular no sostenida, edad, diámetro auricular izquierdo y gradiente de flujo de salida del ventrículo izquierdo.
En las calculadoras que encontramos en Internet, vamos a meter todos estos datos que nos piden y la calculadora nos va a arrojar un resultado. Y si el resultado es del 6% más a 5 años, se recomienda un implante de un desfibrilador automático para la prevención primaria. Esta calculadora fue validada y comparada con factores de riesgo clásicos solos en un estudio de corte retrospectivo en 48 pacientes con esta enfermedad. En comparación con el modelo norteamericano, se encontró que este modelo en específico da como resultado una tasa más baja de implantación del desfibrilador de entre 20 a 26% en comparación del modelo norteamericano que nos da hasta un 60%. Sin embargo, a pesar de la mejor especificidad, la sensibilidad no es tan buena. Un gran análisis de corte retrospectivo mostró que un número significativo de pacientes estratificados como de bajo riesgo, es decir, por debajo del 4%, de presentar muerte súbita cardíaca, finalmente en la práctica clínica se encontró que sí tenían un alto riesgo. Entonces, las guías norteamericanas y los factores de riesgo que nos ponen hacen que pongan muchos desfibriladores automáticos y en el modelo europeo se nos están pasando pacientes que sí tienen y que sí necesitan el desfibrilador. Entonces, a muchos autores están comentando que se necesita más investigación para encontrar un enfoque óptimo de estratificación de riesgo en pacientes con miocardiopatía hipertrófica con riesgo bajo e intermedio. Entonces, todavía no son del todo exactas ni la mejor herramienta, pero pues es lo que tenemos hasta la fecha. Y tenemos que estudiar a los familiares, tenemos que realizar pruebas genéticas en los pacientes que ya les hicimos diagnóstico de la enfermedad al resto de su familia. La verdad es que al ser ya cada vez más común las pruebas genéticas, creo que valdría la pena realizar este estudio o este escrutinio en los pacientes de primer grado de todos los pacientes que están con el diagnóstico de esta enfermedad. Sin embargo, si no hay la posibilidad de realizar las pruebas genéticas y no se pueden costear o es difícil el acceso a ellas, nos hablan las guías que la monitorización con electrocardiograma seriados y el ecocardiograma transtorácico son una alternativa aceptable en aquellos pacientes con una asociación genética clara o con una mutación o en aquellos que no desean someterse a pruebas genéticas. Si estos familiares de primer grado que no se someten a pruebas genéticas son deportistas adultos o adolescentes, se le debe realizar seguimiento con una ecocardiografía y electrocardiografía, mientras que los adultos no participen en deportes deben ser cada 5 años. Datos recientes sugieren que hasta el 40% de los pacientes no son familiares, es decir, su herencia es esporádica, sin antecedentes familiares conocidos y sin mutación del gen sarcomérico evidente en el escrutinio. Como les había comentado, varía entre el 40 al 50% de los pacientes o de los datos que he encontrado, entre el 40 al 50% no se va a encontrar una alteración genética, sino que familiar, sino que va a ser de novo. El curso clínico en este subgrupo parece ser más benigno, con presentaciones clínicas más tardías, es decir, van a presentar los síntomas y las alteraciones por arriba de los 40 años y van a tener un menor riesgo de eventos cardiovasculares adversos mayores o inclusive tienen menos riesgo de presentar muerte súbita. ¿Cuál va a ser el tratamiento de los pacientes con esta enfermedad? Ya vimos más o menos qué es la enfermedad, qué es lo que lo produce, la fisiopatología, el cuadro clínico, la exploración física, electrocardiograma, ecocardiograma, pruebas de esfuerzo, estratificación, etcétera, etcétera, etcétera. Ya sabemos el contexto de la paciente, ya que tenemos el diagnóstico del paciente, cuál va a ser el tratamiento. Vamos a empezar con el manejo conservador. La miocardiopatía hipertrófica asintomática generalmente se puede controlar solamente con modificaciones en los estilos de vida. ¿Y a qué me refiero con los cambios en los estilos de vida? Se deben evitar actividades físicas de alto riesgo. Es la modificación más importante. Se debe asesorar a todos los pacientes con la enfermedad sobre el riesgo de muerte cardíaca súbita y desaconsejar la participación en deportes competitivos o actividad física intensa. Y el ejercicio aeróbico es preferible a los ejercicios isométricos como el levantamiento de pesas, que pueden provocar un empeoramiento de la maniobra de Valsalva, lo que va a provocar alteración en la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, como ya habíamos comentado previamente, y esto va a conducir al síncope y complicaciones de la enfermedad. Se debe de evitar la deshidratación y la ingesta excesiva de alcohol. También son importantes para mantener una precarga adecuada para prevenir un gradiente creciente en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, dada la naturaleza dinámica de la obstrucción. Un estudio reciente demostró que el ejercicio aeróbico de intensidad moderada puede mejorar de manera segura la capacidad del ejercicio, lo que en última instancia puede mejorar el estado funcional y la calidad de vida del paciente. Entonces,
Súper importante que a estos pacientes que si bien no son asintomáticos, pero ya tienen el diagnóstico propiamente dicho de la enfermedad, deben evitar a toda costa actividades físicas de alto riesgo, sobre todo de fortalecimiento muscular. Solamente el ejercicio de moderada intensidad aeróbica es lo recomendado. Buena hidratación y evitar las bebidas alcohólicas. El tratamiento de primera línea en estos pacientes son los betabloqueadores, sobre todo en aquellos pacientes sintomáticos relacionados con la obstrucción del ventrículo izquierdo, con el tracto de salida del ventrículo izquierdo, por su efecto inotrópico negativo que reduce la fuerza contráctil del ventrículo, que reduce efectivamente el gradiente de presión a lo largo del tracto de salida y puede provocar menos sintomatología del paciente. La contractilidad reducida también significa que la carga de trabajo general del miocardio es menor, lo que en última instancia se traduce en una demanda reducida de oxígeno, y su efecto cronotópico negativo bien conocido de los betabloqueadores reduce la frecuencia cardíaca y por lo tanto alarga la fase del llenado diastólico, lo que permite optimizar las condiciones de precarga para ayudar a prevenir el aumento y el gradiente del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Estos medicamentos, los betabloqueadores, se pueden titular de acuerdo a los síntomas, empezar con dosis baja en estos pacientes e ir incrementándolo de acuerdo a la respuesta del paciente sobre todos los síntomas y la tolerancia al medicamento. Como todos sabemos, la fatiga, la pérdida de la libido se encuentran dentro de los efectos secundarios más comunes en estos pacientes que hay que tomar en cuenta, sobre todo porque pueden ser pacientes jóvenes los que presentan esta enfermedad. Calcioantagonistas no dihidropiridínicos pueden ser el tratamiento de segunda línea en pacientes que no toleren los beta bloqueadores. Hay varios estudios que han demostrado que mejora los resultados indirectos como la masa estimada del ventrículo izquierdo y la amplitud del QRS en el electrocardiograma, pero no hay datos, sobre todo actualmente no hay ningún estudio que muestre que estos medicamentos puedan mejorar los síntomas como lo hacen los beta bloqueadores. Debe evitarse en personas con flujo de salida del ventrículo izquierdo grave, es decir, una obstrucción del tracto de salida con un gradiente igual o mayor a 100 milímetros de mercurio, es decir, extremadamente altos, ya que pueden provocar una obstrucción crítica del tracto de salida debido a su efecto vasodilatador periférico y ser mortal. Los calcioantagonistas dihidropiridínicos no están indicados, deben evitarse a toda costa, ya que pueden incluso producir más vasodilatación periférica con reducción de la poscarga que los bloqueadores de los canales de calcio no dihidropiridínicos. Entonces, los dihidropiridínicos definitivamente contraindicados. La disopiramida, que es un antiarrítmico de clase 1A, reduce eficazmente los gradientes de salida y alivia los síntomas. Sin embargo, tiene varios efectos secundarios que quizá nos limitan en el uso de este fármaco, por lo que tiene que ser de tercera línea. Y debe ser administrada en aquellos pacientes que los beta bloqueadores y los bloqueadores de los canales de calcio han fracasado, no los ha tolerado o por alguna causa no se pueden administrar. Su efecto secundario adverso más importante y que tenemos que tener mucho cuidado es la prolongación del intervalo QT, por lo que se debe estar vigilando de manera periódica con electrocardiogramas para ver en qué momento se deben de suspender. Si el paciente puede utilizar beta bloqueador, lo recomendable es que se utilice con el beta bloqueador. Y estos son los medicamentos que tenemos que tener mucha precaución si ya tiene el paciente el diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica. Cualquier medicamento que cause reducción de la poscarga, vasodilatación periférica, depresión del volumen intravascular o tenga un efecto inotrópico positivo, va a empeorar la obstrucción dinámica del tracto de salida del ventrículo izquierdo y el paciente va a estar más sintomático o puede llegar a tener repercusiones incluso mortales en estos pacientes. Los YECA, ARA2 y nitritos deben usarse con extrema precaución en estos pacientes. Los diuréticos, incluso a dosis bajas y por periodos cortos, puede causar un compromiso hemodinámico significativos con fisiología obstructiva. Por lo tanto, deben utilizarse con mucha precaución y con mucha vigilancia en este tipo de pacientes, sobre todo en aquellos pacientes que ya desarrollaron una insuficiencia cardíaca y están descompensados. La utilización de los diuréticos que generalmente utilizamos en los pacientes con esta enfermedad, es decir, insuficiencia cardíaca prácticamente a libre demanda, con estos pacientes tenemos que tener una vigilancia muy estrecha y muy estricta. La digoxina no debe utilizarse para el tratamiento de la fibrilación auricular en estos pacientes, que también es una de las complicaciones que pueden presentar, ya que su efecto inotrópico positivo aumenta la contractilidad y aumenta el gradiente del tracto de salida del ventrículo izquierdo, como puede llegar a suceder también con la dopamina y la dobutamina.
También se debe de evitar la noradrenalina y los agentes sinotrópicos como estos, como la dopamina y la dobutamina, por la misma razón que la digoxina. Por lo que en aquellos pacientes que tienen un shock cardiogénico o circulatorio que requiere apoyo vasopresor, se prefieren los agonistas alfa puros como la fenilefrina, ya que aumentan la resistencia periférica sin tener propiamente dicho un efecto inotrópico. Entonces hay que tener mucho cuidado, no se puede utilizar cualquier tipo de fármacos en este tipo de pacientes porque podemos poner en riesgo la vida del paciente. Ahora, vienen los tratamientos, no solo farmacológicos, sino también los tratamientos quirúrgicos en este tipo del paciente. Si el tratamiento médico falla o no es tolerado o tiene síntomas graves el paciente, se puede considerar la cirugía para esta enfermedad. La miectomía del tabique ventricular ha sido durante mucho tiempo el estándar de oro de la terapia invasiva o quirúrgica, y múltiples estudios han demostrado que la supervivencia a largo plazo después de este procedimiento es equivalente a la de la población general y mejor que la de los pacientes que no se someten a cirugía. Los factores que pueden estar asociados con mejores resultados quirúrgicos incluyen que el paciente sea menor de 50 años, que el tamaño de la aurícula izquierda sea menor a 46 milímetros y la resolución de la fibrilación auricular sea durante el seguimiento en este tipo de pacientes. Entonces, aquí es una imagen de cómo hacen el procedimiento. Como pueden ver, la imagen punteada del tabique interventricular, cómo lo retiran para que el tracto de salida o el flujo del tracto de salida del ventrículo izquierdo se encuentre libre y tratar de disminuir los efectos que esto ocasiona. Otra de los procedimientos que se pueden realizar en este tipo de pacientes es la ablación septal con alcohol, ¿no? Este procedimiento percutáneo, descrito por primera vez a mediados de la década de los 90, consiste en inyectar una pequeña cantidad de alcohol, etanol en la arteria que irriga el tabique para inducir necrosis miocárdico, lo que en última instancia produce cicatrización y ensanchamiento del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Hasta el 50% de estos pacientes, el problema es que van a desarrollar bloqueo de rama derecha después de la ablación del tabique con alcohol, y el riesgo del bloqueo cardíaco completo es mayor en aquellos con bloqueo de rama izquierda que ya lo presentaban previamente. Varios metaanálisis compararon la ablación septal con alcohol y la miectomía septal y encontraron que las tasas de mejora tanto funcional como de mortalidad a largo plazo eran similares. Sin embargo, las guías actuales de Estados Unidos de la ACC-AHA recomiendan la miectomía septal realizada en un centro experimentado como tratamiento intervencionista de primera línea, dejando que se considere la ablación septal con alcohol en aquellos que tienen contraindicaciones para la miectomía. La verdad es que en última instancia las estrategias de tratamiento deben individualizarse, deben valorarse por cada caso de acuerdo a las comorbilidades del paciente, las preferencias del paciente y los consentimientos que el paciente nos puede proporcionar, pero tenemos que comentar que por lo menos las guías de cardiología de Estados Unidos nos comentan que la miectomía sería la primera línea de tratamiento quirúrgico. Es una imagen de cómo se llega hacia, se llega con un catéter y se inyecta etanol para tratar de provocar la ablación con alcohol y pues bueno, es una de las opciones que pueden tener este tipo de pacientes. Y por último, la reorientación del músculo papilar, sobre todo en los pacientes que tienen esta variante que les había comentado, que pueden tener músculos papilares hiperlaxos o bífidos que provocan una obstrucción del tracto de salida. En este tipo de pacientes se puede utilizar este tipo de procedimiento quirúrgico que como que recorren los músculos papilares para tratar de dejar libre el tracto de salida del ventrículo izquierdo, y puede ser una opción bastante buena para aquellos pacientes, sobre todo porque ellos no tienen una fisiopatología normal o común de esta enfermedad, y la reorientación de los músculos papilares puede ser una opción súper viable y que puede mejorar los síntomas y la enfermedad de una manera significativa. La verdad es que es una revisión muy rápida sobre la miocardiopatía hipertrófica. La verdad es que es un tema bastante amplio. Podríamos estar hablando mucho acerca de varios temas de esta enfermedad, meternos a lo de la genética, meternos a los cambios ecocardiográficos, electrocardiográficos, de resonancia magnética, la estratificación. Traté de hacer un resumen lo mejor que fue posible de todos los temas para abarcar todo acerca de la enfermedad. Obviamente, pues voy a quedar corto en algunos de ellos. Si hay alguien que quiera complementar la plática que yo estoy dando, porque obviamente no soy experto en el tema, pero me he encontrado con algunos casos de la enfermedad. Creo que
Valdría la pena que dejaran algún comentario, la complementación de la plática en los comentarios y espero que haya sido de su ayuda, que les haya gustado mi plática, que les ayude en su práctica profesional, su práctica clínica, sobre todo en pos de la mejoría de nuestros pacientes. Si no me sigan, síganme en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, me van a encontrar como doctor Carlos Waldo Vargas. Si creen que este video le ayude a alguna otra persona, compártanlo, denle follow, eh, activen la suscripción y espero que haya sido de su agrado, que tengan un bonito día y una excelente semana.